Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, se cosen ruedos, se venden heladitos, y no sé qué más podemos hacer aquí, a ver si nos redondeamos algo. Les agradezco por estar de nuevo aquí. Hoy es viernes 19 de julio del 2019. Este es el programa número 23. Hemos aguantado 23 programas y ustedes también. ¿Qué es lo importante? Que hemos aguantado y que hemos regresado siempre. Hemos cumplido nuestra promesa, siempre regresamos. No como el otro que no puede regresar porque está muerto. Pero bueno, tenemos que agradecerle como siempre a nuestros aliados de ETC International College. ETC International College te permite formarte en el idioma inglés, mejorar tu nivel de conversación, mejorar tu nivel de escrito, mejorar tu nivel de lectura. Lo que tú necesites hacer con tu idioma inglés es con ETC International College. En la cuna del idioma, no olvides que el hecho de aprender un idioma está implicado directamente con estar en el ambiente apropiado, y ETC International College te lo permite. Así que ahí están sus contactos. Recuerda que durante el mes de julio la inscripción es gratis, así que estamos esperando para formarnos en inglés. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestra plataforma patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF es la suscripción directa a mis contenidos que te permite tener, bien sea en preestreno, contenidos que están en otra plataforma, o tener contenidos exclusivos como la carta cifrada semanal que sale todos los lunes. La Rocola de la Vida la tienes en preestreno los jueves antes de que se haga pública los viernes. El Fin de Político con Neomar Hernández está en preestreno los días sábados, y la ñapa del Fin de Político también está en exclusiva en esta plataforma. Para estar aquí en Factores de Poder, con tu negocio grande o pequeño, mediano o como lo tengas, puedes contactarte con nuestro equipo comercial que no descansa ni un minuto. Y la desgracia nacional no descansa, la plomería informativa tampoco. Hoy es viernes y los viernes nos da para revisar esos argumentos de los estafadores seriales, de esa gente que se anda enriqueciendo vendiendo soluciones mágicas para Venezuela, que durante 20 años han pasado vendiendo soluciones mágicas y durante 20 años han conseguido quienes le crean. Y por esa razón hay que deconstruir todas esas mentiras que le han metido a la gente. Hay una palabrita que no se la sacan de la boca, que es la palabra transición. Yo estoy escuchando la palabra transición más o menos desde el año... Yo pienso que la palabra se puso de moda a raíz de la enfermedad de Chávez. Cuando Chávez se enferma, ¿verdad? Un tiempito antes, empezaron con el cuentico del chavismo sin Chávez, de que había un movimiento de chavismo sin Chávez, y hablaban de una cuestión llamada la derecha endógena, y le ponían, no, porque la derecha endógena y el chavismo sin Chávez, en eso andaban. Y en medio de eso empezaron a hablar de la posibilidad de que en algún momento Chávez no estuviera, de que Chávez se fuera, de que alguien lo sacara, etcétera. Entonces empezaron, eso es una técnica castrista, empiezan a asomar personajes que podrían ser. Entonces empezaron con, recuerdo bien, empezaron a enseñar a Diosdado, empezaron a enseñar a Baduel, empezaron a enseñar a el chavismo civil, el chavismo militar, el chavismo del 4F, así empezaron hasta que se enferma Chávez, y entonces ahí sí hubo que empezar a correr a ver qué transición. Entonces empezaron con la palabra transición y no se la sacan de la boca. Hoy en día ya inclusive está institucionalizada, porque la transición del chavismo se hizo a través de la muerte de Chávez y a través de los negocios. Hubo una gran frase de María Corina Machado, una de sus grandes frases. María Corina Machado es muy buena para la frase. María Corina Machado dijo que necesitábamos una transición, no una transacción. Y parece que lo que hemos tenido son transacciones. Lo que pasa es que el idealismo a veces está por debajo de las aspiraciones. Siempre el idealismo está por encima, pero la realidad termina trayéndonos muy por debajo de las aspiraciones de la gente. Dos ejemplos de transiciones, sobre todo ahora que
está institucionalizada la palabra porque Juan Guaidó dice que él, después de el cese de la usurpación, hay que construir un gobierno de transición. Y no sabemos muy bien a qué se refiere esa transición. Si es una transición con chapuzones o sin chapuzones, con bronceado o sin bronceado, con arena, playita y curdita, o cómo es la cosa. Lo que yo sí puedo decir es que han habido ejemplos de transiciones en otros países que no han salido bien. Y creo que por lo menos una vez a la semana podríamos dedicarnos a transiciones nacionales e internacionales. Hoy quiero hablar de transiciones internacionales recientes que han salido terriblemente mal y que tenemos que ponerle el ojo porque podrían ser utilizadas para escenarios en Venezuela. Vamos a empezar con el caso Egipto. ¿Ustedes se acuerdan de la primavera árabe? Por ahí, por el año 2011, empezaron con la cuestión de la primavera árabe. A hablar de que, bueno, de que por fin en los países árabes estaba resurgiendo el ánimo de tener democracia. Bueno, vamos a empezar por el principio en Egipto. En el año 1981, el presidente egipcio era el señor Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat tenía a su lado a un tipo que, de alguna manera, me está haciendo calor aquí. Debe ser el imperio que está intentando que yo sube más. Estamos en verano, como ustedes comprenderán, no es mantequilla. Pero lo que no fue para nada mantequilla, de verdad, fue lo que le tocó vivir a Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat fue premio Nobel de la Paz por haber firmado la paz entre su país, Egipto, e Israel. Una cosa histórica. Y eso le costó la vida. Anwar el-Sadat tenía a su mano derecha Hosni Mubarak. Y Hosni Mubarak se dejaba siempre ver al lado de el que era el líder de Egipto, Anwar el-Sadat. En el año 81, a Anwar el-Sadat lo asesinan en un desfile militar. Ese atentado, que se tiene constancia de que fue organizado y fue ideado por la mente siniestra de Muammar el-Gaddafi, el dictador libio, que luego quiso repetir eso en otros países, pero eso es otro cuento. Bueno, a Anwar el-Sadat lo asesinan durante un desfile militar, donde hubo muchísimos muertos, y uno de los heridos fue Mubarak. Mubarak sobrevive al atentado, y como sobrevivió al atentado y era el segundo a bordo, obviamente se convierte en el presidente. No hemos hablado de elecciones ni de esas cosas, olvídense de eso. Puro hombre fuerte, puros coroneles. Y el señor entonces Mubarak llega presidente investido de aquella égida del tipo que sobrevivió al atentado, del hombre que había sido premio Nobel de la Paz y todo aquello. Y se le tiene entonces a partir de ese momento a Mubarak como un aliado importante de Occidente. Recuérdense que estamos hablando del año 81, todavía existía la Unión Soviética, todavía estábamos en la Guerra Fría. Quizás en la parte final de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero estábamos ahí. Mubarak evidentemente siguió haciendo lo que había hecho ya Sadat, acercarse más a los Estados Unidos, y se convirtió en un aliado importante de los Estados Unidos en la región para contener los avances del comunismo, que era el verdadero enemigo de los Estados Unidos en aquella época. Todavía los radicales islámicos no eran una amenaza, sino más bien aliados, inclusive. Mubarak, convertido en presidente, degenera y se convierte en dictador. La eterna historia de los países árabes. Y aquel Mubarak, que había sido ejemplo de lucha y de supervivencia y todo aquello, con un estado tan fuerte como era Egipto, se convierte en enemigo. Y en el año 2011, Mubarak cae frente a las protestas de la primavera árabe que empezaron allí en Egipto. La gente salió a las calles y bueno, Mubarak cae. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces aquí es donde vienen las cosas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando la gente empieza a comparar. No, porque la primavera venezolana y tal. No, mira. Mubarak era un dictador, sí, lo era. Pero era un dictador secular, es decir, no era un dictador islamista, no quería un régimen islámico
teocrático como el de Irán, sino que de alguna manera que se mantuvieran las formas occidentalizadas o democráticas o por lo menos no islamistas para evitar, ¿verdad?, caer en la deriva de los grupos radicalizados, sobre todo después del 2001 y la aparición de Al Qaeda y toda esta desgracia. Entonces, las protestas contra Mubarak tuvieron de primeros al grupo de los hermanos musulmanes, que en realidad querían que el país fuese una teocracia. Querían ir hacia un país islámico donde se aplicaran las leyes islámicas, donde las mujeres obligatoriamente tuviesen que andar con el velo, donde las mujeres obligatoriamente tuviesen que hacer lo que el marido diga, donde se aplicaran las normas de discriminación contra homosexuales, contra mujeres impías o infieles. Impías e infieles, una persona impía e infiel es todo aquel al cual el islámico le da la gana que sea infiel. Los hermanos musulmanes lo logran. ¿Cómo lo logran? Se hacen unas elecciones. Entonces dice, bueno, esta es la transición a la democracia. Dicen, vamos a hacer unas elecciones democráticas. Y en esas elecciones democráticas resulta ganador Mohamed Morsi. Mohamed Morsi gana estas elecciones, y Mohamed Morsi era un tipo islamista, como Erdogan, el turco. ¿Qué quería Mohamed Morsi? Bueno, conducir al país hacia una deriva islamista. Eso era todo lo que quería Mohamed Morsi. Eso lo decían los hermanos musulmanes. Para que tengan una idea, el fundador del movimiento de los hermanos musulmanes es el padre de esta frase: los musulmanes conquistaremos el mundo con el vientre de nuestras mujeres. Según este planteamiento, es necesario que tengan muchísimos hijos en cualquier parte del mundo donde estén, para así multiplicarse y que los islámicos algún día conquisten el mundo. Eso es lo que ellos quieren. Ese es uno de los planteamientos de los hermanos musulmanes. Morsi nombra como ministro de la defensa, después de decapitar al ejército de Mubarak, lo que quedaba, nombra a el señor Al-Sisi como ministro de la defensa. Estamos hablando de que en el año 2012 fue electo Morsi como presidente. Nombra a Al-Sisi como ministro de la defensa y como jefe del ejército. Y por supuesto empieza la deriva y la locura de Morsi. El país se entra en la deriva y en la confrontación. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Pues que el ministro de la defensa, que era el que tenía el verdadero poder, le dijo un día a Mohamed Morsi: lo lamento, usted no es más presidente, hasta luego. Cayó Mohamed Morsi, empezaron a perseguir a los hermanos musulmanes y se acabó el experimento islamista. ¿Y la comunidad internacional cómo permitió eso? Rusia y los Estados Unidos y la propia China, Francia, Inglaterra, es decir, los países con fuerza en las Naciones Unidas, miembros del Consejo de Seguridad con derecho a veto, tienen la siguiente forma de ver las cosas. Ya va. Van a convertir ese país en una teocracia como la de Irán. Van a promover entonces el terrorismo, van a meterse, van a crear problemas con Israel, van a crear problemas con sus vecinos, se van a convertir en aliados de Al Qaeda, se van a convertir en aliados de ISIS, en aliados de Hamas, en aliados de Hezbollah. ¿Nos conviene eso o no nos conviene eso? Entonces hay alguien que quiere derrocar a Morsi. Y ese que quiere derrocar a Morsi, ¿qué quiere hacer? No, él no es islamista, él quiere que el país sea un país secular. Bueno, déjenlo. Al-Sisi derrocó a Morsi y luego de eso se establece una junta de gobierno. Y atención con esto, porque quien preside el gobierno cuando tumban a Morsi es nada más y nada menos que el presidente del máximo tribunal del país. ¿Le suena esto parecido? Un presidente que se vuelve loco, ¿verdad? Un ministro de la defensa que lo derroca y ponen de presidente provisional al presidente del máximo tribunal. Y ese presidente del máximo tribunal, como presidente provisional, decide que haya unas elecciones. Y en esas elecciones que se hicieron en el año 2014,
El ministro de la Defensa renuncia al ejército luego de ser ascendido al máximo cargo y se lanza como candidato. ¿Qué creen ustedes que pasó? Ganó. No va a ganar. Ganó. En el 2014 gana al-Sisi unas elecciones altamente cuestionables. Y en el 2018 es reelecto. El señor al-Sisi ha dicho que su aspiración no es gobernar más allá del 2030. Esa es la transición egipcia. ¿Les gustó? Si no les gustó la transición egipcia, tengo la transición de Zimbabue. Vamos a ver el caso de Zimbabue. El caso de Zimbabue es bien chévere, porque tiene unas características tan particulares que de verdad da como cosa. El señor Mugabe, Zimbabue era un país que era una colonia, tenía un sistema político, un sistema colonial bastante parecido al apartheid que había en Sudáfrica, y empieza a surgir un movimiento independentista de los negros de Zimbabue en contra del poder colonial racista que había. Surge ese gran movimiento y Mugabe era la cabeza de ese movimiento, era el muchacho libertario, el tipo que tenía ideas de libertad, y el tipo al cual decían, ese es el Mandela de Zimbabue. Y meten preso a Mugabe, y estuvo preso 10 años y se convierte en un mártir. Lo convierte en un mártir. La gente se ponía franelas con su cara y decían, Mugabe. Y por todas partes hablaban de Mugabe como tal. Y la esposa de Mugabe lloraba diciendo que no dejaban ver a Mugabe en la cárcel. Mugabe es el nuevo Mandela, decían de Mugabe. Finalmente liberan a Mugabe, cae el sistema colonial, se libra una guerra de guerrillas, una guerra de independencia, por la independencia de Zimbabue, y finalmente termina el régimen colonial. Zimbabue se declara independiente y Mugabe en el año 80 llega a la jefatura del país. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Mugabe presidente, Mugabe el libertario, el nuevo Mandela. Y Mugabe, rapidito, como en 3 años, se convierte en tirano. Empieza a reprimir, empieza a asesinar, pone a su familia a gobernar, y alrededor de Mugabe se teje una interesante casta de personajes que habían participado, militares, guerrilleros, convertidos en militares, que habían participado en la guerra de independencia. Una especie de anticolonialistas originarios. De esos tipos Mugabe era el máximo representante. Mugabe se convierte en un tirano, y a Mugabe le pasa lo que le pasa normalmente a todos los dictadores, pero que envejecen. Y cuando envejecen, si no tienen las cosas bien amarradas, las cosas empiezan a salir mal. Mugabe deja de ser un tirano para empezar a parecer un monarca, o sea, un tipo que era inamovible, un gran demagogo. Empieza a inventarse cosas, inclusive le quita las tierras a todos los granjeros, los grandes granjeros blancos que quedaban todavía del poder colonial, les expropia las tierras, se viene abajo la economía, se viene abajo la moneda, se viene abajo la producción, entra el país en una gran crisis económica y alimentaria. Bueno, y Mugabe tenía un vicepresidente. Ese vicepresidente era el señor Mnangagwa. El señor Mnangagwa se veía claramente como que iba a ser el líder del mugabismo sin Mugabe. En algún momento iba a ser su sucesor. El asunto es que a Mugabe, ya convertido en monarca, en aquellos tiempos Mugabe se abrazaba con Chávez, se abrazaba con Maduro, lo invitaron 2 veces a Venezuela, le dieron la espada de Bolívar 2 veces, si no recuerdo mal. Y Mugabe venía a Venezuela a hablar de sus maravillosas, de sus barbaridades. Mugabe era un tipo bien siniestro. Es interesante un punto. Mugabe durante toda su dictadura tuvo una oposición. Y hubo un momento en que Mugabe se roba las elecciones. Y cuando Mugabe se roba las elecciones, todo el mundo lo rechaza, y al año, en medio de la crisis, el tipo agarra y nombra al jefe de la oposición, atención con esto, al jefe de la oposición lo nombra vicepresidente y lo deja gobernar.
Al año la crisis económica, por supuesto, con todo el desastre que había hecho Mugabe, seguía peor y Mugabe le echó toda la culpa a la oposición que tenía la vicepresidencia, la destituye y continúa el gobernando. Ese tipo de cosas las hacía Mugabe. Mugabe pone a este señor de nuevo, Mnangagwa, de vicepresidente, pero en determinado momento decide que para solucionar las cosas va a quitar a Mnangagwa de la presidencia, de la vicepresidencia, para anular al tipo como posible sucesor, y decide convocar unas elecciones donde la candidata iba a ser la esposa de Mugabe. El movimiento de mugavistas originarios se da cuenta de eso, no están de acuerdo con que la esposa de Mugabe sea la sucesora, y al que era el más leal de los mugavistas, que es el señor Mnangagwa, destituido de la vicepresidencia, hay un alzamiento de militares mugavistas originarios, derrocan a Mugabe, sacan al vicepresidente títere que Mugabe había dejado y proclaman presidente nada más y nada menos que a Mnangagwa. ¿Y quién es el presidente actualmente desde el año 2017, cuando se derrocó a Mugabe? Mnangagwa. ¿Y las elecciones? ¿Cuáles elecciones? No ha habido elecciones. Y usted dirá, oye, pero ya esa es la transición. Bueno, tengo que decirle que el señor Morsi, ¿te acuerdan de Morsi? El que ganó las elecciones en Egipto, el islamista. Al señor lo meten preso. A Mubarak también lo meten preso. Mubarak ya salió libre. Pero Morsi, como cosa rara, en la cárcel en la que lo tenía al-Sisi, le dio un infarto en medio del juicio. Le dio un síncope y se murió. Eso fue recientemente, ahorita en junio. Mubarak está libre, está en su casa, viejo, obviamente. Al-Sisi sigue gobernando en Egipto. Mnangagwa sigue gobernando en Zimbabue. Mugabe sigue vivo por ahí, dando lástima, mascando el agua. Y esos son los ejemplos de transiciones maravillosas. Uno en Egipto y otro en Zimbabue. ¿Les gustó? ¿Cuál de los dos les gusta más? Conclusiones. Cuando usted escuche a alguien diciendo, ay, este es el nuevo Mandela, este es el Mandela de Venezuela, tenga cuidado. Porque de eso decían de Mugabe. Cuando usted le digan, no, pero bueno, ese militar está del lado de la Constitución, tengan cuidado, porque eso decían de al-Sisi. Y cuando usted vea a una persona sumamente leal, arrastradamente leal a un dictador, tenga cuidado, porque muy probablemente a ese al cual usted le llama jalabola, lo va a ver dentro de poco tiempo haciendo otras cositas y convirtiéndose quizás en un hombre fuerte. Así son las transiciones. Les prometo seguir revisando casos de transiciones que salieron mal. Estas dos son particularmente chéveres. Vamos a hacer un corte y al regreso venimos con una sección que a ustedes les ha encantado, porque ustedes son perversos. Las mujeres que mataron a Chávez. Ya venimos.